La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental de El INTA Valle Inferior, con Gabriela Garcilaso, Juan Antenao, Silvana Guerrero y Edgardo Tejeda. La Comarca Rural, por Nacional Viedma, la radio pública. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de la Comarca Rural. Después de un breve corte, una breve interrupción en la transmisión por un corte de energía, estamos acá comenzando un poquito más tarde de lo habitual, pero esperemos que estén todos ahí del otro lado. Saludamos como siempre a toda la audiencia, a todos aquellos que nos escuchan por AM 1150 o FM 93.5 y tanto por la radio Refugio como por la radio de Fuerte San Javier, donde se repiten, que después vamos a estar recordando cuáles son las emisoras. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos después de un pequeño corte de energía, como bien dijiste. Sí, una pequeña interrupción, así que como arrancamos un poquito más tarde, hoy no vamos a leer las habituales efemérides que con tanto esfuerzo nos había preparado nuestra productora Silvana. Sí, hoy la dejamos. Sí, eran bastante interesantes, pero la vamos a leer la semana pero mejor, que viene. Porque si no nos iban a dar ganas de comer ñoquis. Sí, vamos a saludar a los camarógrafos que ayer, 28 de junio, fue su día, así que le mandamos hoy 28. ¿29? Sí, hoy 29. Ahí me acota nuestra productora que hoy 29 es el día del camarógrafo, así que le mandamos un fuerte saludo a todos aquellos amigos camarógrafos de la Comarca Rural. Muy bien, vamos a comentarles rápidamente lo que tenemos para el día de hoy, Gaby. Vamos a tener una agenda bastante cargadita. Hoy vamos a tener el espacio para nuestro meteorólogo, para que nos cuente sobre lo que veníamos charlando del cambio climático. Aparte de informarnos sobre el estado del tiempo, también nos va a estar instruyendo un poquito más en la segunda parte del programa. Claro, eso va a ser en el segundo bloque. Para la primera parte del programa vamos a tener, que ya está en el estudio, ya está en el piso, al médico veterinario Marcelo Lisi, que nos va a contar sobre la utilización de un recurso que abunda por esta época en el valle como forrajera para la producción ganadera. Y vamos a tener, como todos los programas, los informes tanto técnico y de mercado del sector hortícola y del sector ganadero, de la mano de Gabriel Malicia y de Edgardo Tejeda. Bueno, entonces antes de escuchar a nuestro primer invitado, vamos a empezar a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Vicentico, Sabor a Nada. Bien, así pasaba Vicentico y el tema Sabor a Nada. Y hablando de sabor, vamos a hablar de algo que tiene mucho sabor. Ya está con nosotros Marcelo Lisi, médico veterinario, docente del CET número 11, la tan conocida como ESFA. Y bueno, estuvimos hablando en la semana con Marcelo porque, como viene contando Gabriel Malicia en sus micros, bueno, este ha sido un año complicado para la cebolla, porque las exportaciones son mínimas, casi inexistentes, y el precio es muy bajo. Entonces, hemos tenido algunas consultas respecto a si se puede destinar o cómo habría que usarla para el consumo, para la alimentación de los animales, de los bovinos, claro, particularmente. Así que bueno, por eso nos visita Marcelo, que tiene un poco más de información del tema, y queríamos que nos aclare algunas cosas. Bienvenido, Marcelo. Primer visita a la Comarca Rural. Sí, gracias. Bien. Gaby, gracias, Juan. Lo que vamos a hablar en sí es qué pasa con la cebolla en el campo, cuando hay claro, exportaciones así tan acotadas, quedan las pilas en los campos, y bueno, y los productores por ahí no tienen otro destino que ofrecérsela a algún vecino, sí, largarle las vacas, claro, juntame el nylon, sí, y de paso me largas las vacas, sí. O si no, también hay mucho descarte cuando va para el mercado interno y queda mucha cebolla en el campo. Ya ha pasado esto, Marcelo, en el valle en algún momento, ¿no? Sí, en el año, sí, 3 o 4 años, 5 años pasa. Sí, que la exportación está muy acotada y sí, depende mucho del valor del dólar y todo lo demás. Pero bueno, ¿cuál es el problema?
se la podemos dar, pero el problema, lo primero que tenemos que aclarar es que la cebolla es tóxica. Claro. Claro. ¿Qué provoca? ¿En qué consiste esa toxicidad? ¿Qué afecta? El tóxico es un compuesto azufrado que una vez que ingresa al rumen se transforma en otro elemento que se llama N-propildisulfuro. Y bueno, ese propildisulfuro, cuando pasa al torrente sanguíneo, nos produce una alteración a nivel de los glóbulos rojos. Y terminamos. Sí. Lo que produce es una hemólisis intravascular. O sea, se rompen los el glóbulo rojo, Ajá. queda hemoglobina dando vuelta y terminamos en una anemia hemolítica. Ese es el problema, digamos, que vemos el problema que van a tener los animales. Exactamente, es una anemia hemolítica. ¿Cómo lo puede detectar un productor? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cuál es la sintomatología de este tipo de problema? Primero, para aclarar, se puede dar cebolla a los animales. El problema es cuando lo damos en forma descontrolada, a voluntad, a discreción, digamos. Claro, no deberíamos, a ver si entiendo bien, no deberíamos permitir que los animales entren a un cuadro donde están las pilas de cebolla o lo que quedó de la cosecha y coman a voluntad, abrirles todo el cuadro y dejarlos todo el día ahí. Eso es lo que deberíamos evitar. Exactamente. Bien. Si nosotros regamos los animales al campo y comen todo el día cebolla como alimento único, pasando una semana o 4 o 5 días, hasta una semana, comienzan los primeros síntomas, que es lo que me preguntabas. Sí. Y el primer síntoma que vamos a encontrar es hemoglobinuria, que en realidad es hemoglobina en la orina, que se ve en la orina teñida de color rojo oscuro. Claro. Digamos, es bien visible, ese signo. Sí. Y si un productor ve eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar los animales directamente. Sí, y esta intoxicación no tiene tratamiento. Pero es reversible. Si sacamos los animales, empezás con los primeros síntomas, porque digamos, si yo no saco los animales y continúan los síntomas, va a llegar a la muerte. Puede llegar a la muerte. Sí, va a llegar a la muerte, sí. ¿Cómo, Aparte de eso, la anemia la vas a ver con mucosas pálidas, diarrea, se va a presentar diarrea, tambaleo y por último, taquicardia, también tiene aumento de la frecuencia cardíaca y va a terminar en la muerte del animal. Si lo agarramos a tiempo y lo sacamos del campo de potrero, no hay problema. ¿Hay algún tipo de experiencia? ¿Se ha hecho algún tipo de ensayo donde se pueda ver de qué manera se lo puede, o en qué cantidades o en qué proporciones se lo puede adjudicar a la dieta en bovinos particularmente? Sí. En el año 96 se hizo un ensayo en Corfo, entre el campo piloto de Corfo y el INTA, donde se comparó, digamos, se evaluó el consumo de cebolla, pero como suplemento. Claro. La dieta consistía en rollo, heno, base alfalfa, más maíz, un grupo de animales. El otro grupo comía lo mismo, más cebolla. Bien. Y se le dio hasta un 25% de materia seca en cebolla, solamente. Como máximo, es lo máximo que resiste. Materia seca. En materia seca. Ese es un tema, porque tiene mucho contenido de agua. Sí, la cebolla, tiene el 90% de contenido. O sea que para dar 1 kilo de materia seca necesitamos 10 kilos de cebolla fresca. 10 kilos de cebolla fresca. Difícil que consuman eso, ¿no? Sí. Es mucho volumen para mover. Si nosotros tenemos que suministrarla en comederos. Es re complicadito. Sí, y aparte el bovino tiene predilección, le gusta la cebolla, y si nos vamos mezclado, si no partimos la cebolla, lo primero que va a hacer se va a comer las cebollas. Y se va a llenar con cebollas y nos va a dejar el resto del alimento. Claro. Y una alternativa podría ser dejarlos ingresar por horas. Sí, yo creo que la solución, si vamos a dar la cebolla como último recurso, es hacer una alimentación por horas. Claro, como para limitar que junten lo que puedan en un par de horas. Primero que necesitamos un acostumbramiento previo. Como los granos necesitan. Sí, es tipo como si fuera el maíz, digamos, porque si no nos va a provocar una acidosis también. Produce un cambio brusco en el rumen. Sí, tiene azúcares de fácil digestión, ¿no? Claro. De fácil
degradación y bueno. Claro, puede puede llevar un ácido. Aparte del tema Por eso de la anemia. Sí, necesitamos 15 días de acostumbramiento. Sí. Y se podría empezar media hora, largar las vacas, ver qué es lo que pasa, sacarlas, después al otro día y bueno, vas haciendo en forma progresiva. Hay productores que tienen experiencia, por ejemplo, en el pastoreo esporádico, digamos, en verdeos. Bueno, habría que tratar de imitar un poco ese tipo de acostumbramiento. Claro, ese pastoreo. Sí, exactamente. Y sí, este como trabajo, haciendo como si fuera en franjas. Claro, este trabajo que mencionabas de Corfo Río Colorado, que lo usaban, dijiste, hasta el 25% de la dieta, ¿qué resultados tuvieron buenas ganancias de Ajá. hasta 900 gramos diarios en bien. los dos grupos de animales. Interesante. Era comparable con la dieta que tenía más cantidad de maíz, entonces. Exactamente. Ajá. Nutricional. Solamente que una parte de los animales comían parte de la dieta, el 25% reemplazada por cebolla. Claro. Exactamente. Entonces, digamos, nutricionalmente sería un buen alimento. ¿Qué nos estaría aportando? Sí, es similar al grano de cebada, ¿no? Con un 9% de proteína y alrededor de 3 megacalorías por kilo. Claro. El tema es el único problema es que tiene poca ¿no? fibra y alta con 90% de agua. O sea que para llegar a dar esa cantidad, tenemos que darle mucha cantidad de cebolla. Por eso las diarreas también, ¿no? Por el contenido de agua. Puede ser. También. En el exceso, digamos, de consumo. Sí. Es lo que se puede ver. Sí, seguramente. Entonces, repasando, Marcelo, aquí el productor que esté por empezar a pastorear o a consumir algún lote de cebolla o que tenga cebolla disponible como por ahí por algún vecino, por algún arreglo que haga con sus animales, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas, resumiendo, para que previo al ingreso, para evitar todos estos problemas que venimos mencionando? Yo lo utilizaría como último recurso, que Bien, no me queda otra. Bien. Porque vos fíjate que tenés que dar solamente el 25%. Y el otro 75% lo vas a tener que comprar, porque si le estás dando cebolla, porque no tenés dinero o no tenés pasto en la chacra. Sí. Y si tenés que gastar el 75%, pagar el 75%, lo más probable es que no tengas esa plata. Claro, sí. No tengas ese dinero y lo quieras reemplazar por cebolla. Y ahí va a aparecer el problema de intoxicación. Claro. Lo principal es que nunca puede ser el único alimento. Exactamente. Bueno, tiene que quedar claro. Como recomendaciones serían esas. Perfecto. No utilizarla como alimento único. Bien. No más del 25% del total de la dieta en materia seca, como ya dijimos. Vamos a poner un ejemplo. Un novillito de 200 kilos, 10 kilos de cebolla. Bien. De 315 y una vaca de 400 kilos le podemos dar hasta 20, si es que lo llega a comer. Claro. Eso sería fresco. En fresco. Bien. 20 kilos de cebolla fresco. Ajá. Bien, realizar el periodo de acostumbramiento de 15 días, empezar de a poco hasta llegar al límite. Claro. Ir separando los animales que presentan síntomas. Por ejemplo, el más común es la orina de color rojo. De eso te iba a pedir, que si repetías los signos que se pueden llegar a ver, que es importante. Orina de color rojo, que es hemoglobinuria, por presencia de hemoglobina en sangre, digo. Claro. Mucosas pálidas, obviamente por la anemia, diarreas, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, y por último, colapso y la muerte, si no lo sacamos a tiempo. Claro. Bien. Igual tenemos unos días para darnos cuenta de... Una ventana de acción ahí. Sí, no es una muerte aguda. Claro, no es como una intoxicación con uria que es exactamente, rápida. Lleva un proceso. Sería subaguda. Pero hay que estar atentos, ¿no? Para detectar exactamente, porque se van a morir. Ya me claro. reportaron algunos casos acá en Idevi que le prestaron la chacra, el vecino le prestó la chacra, por eso te comentaba hoy, largó las vacas, estuvo al tercer día y se empezaron a morir algunas vacas. Claro. Sí. Por el tema de la cebolla. Es riesgoso. Y por último, no puedo, si estoy engordando los animales, no puedo terminar los animales sin mandarlos a faena directamente. ¿Por qué? Mirá vos, qué detalle, no menor. Tenemos que esperar o suspender el suministro por 45 días para que la carne recupere sus características organolépticas normales. Claro. Entre ellas el sabor y el aroma. Si no,
para tener gusto a cebolla. La cebolla y el bife por separado, no todos juntos. Claro, no podemos hacer una... Es algo similar, así como la harina de pescado, por ejemplo. Claro, que no te- deja, exactamente, sí, que no puede deja pasarte el de sabor en la ser carne, es verdad. Sí, Claro, sí, sí, claro. sí. Seguramente los animales que mueren por a causa de esta toxicidad, cuando se les hace una necropsia deben de emanar mucho olor a cebolla, ¿no? El olor, y vas a encontrar la orina de color rojo dentro de la vejiga. Claro. Muy bien, no, Completísimo la nos ha información. ilustrado. Bueno, atentos a todos aquellos productores que por ahí tienen como alternativa la utilización de cebolla en algún porcentaje o en la totalidad de la dieta de los bovinos. Tengan en cuenta estas recomendaciones de Marcelo Lisi, que por ahí puede llegar a ser un problema más que una solución, ¿no? Claro, Exacto. sí, no se toman esos recaudos, y por ahí invitarlos también a que nos cuenten las experiencias que han tenido. Yo recuerdo haber visto en algunas chacras hace algunos años animales consumiendo cebolla, y bueno, me llamó la atención esto que vos decías de la orina de color oscuro, porque es lo que se ve primero. Sí, si no se acercan al INTA, bueno, ahí hay muy buenos técnicos que los pueden asesorar en la parte de Muchas gracias. nutrición. La parte de tirarnos flores. Claro, ya mañana nos viene a pedir algo, pero no importa. Muy bien, Marcelo, te agradecemos la presencia, que te haya tomado un tiempito para estar acá con nosotros, y obviamente quedas invitado para cuando quieras para transmitir. Cualquier tema que te parezca interesante. No, está bien, muchas gracias por la invitación. Muy Cuando bien. quieran hablar de alguna otra cosa, podemos Bien. ponernos de acuerdo. Bien. Buenísimo. Tenemos Muy un bien. nuevo candidato para Sí, para la tenemos comarca rural. Bien, muy bueno. Así pasaba Marcelo Lisi, médico veterinario de nuestra región, profesor, ha sido profesor mío también de la ELFA, así que con mucha experiencia. Le agradecemos la presencia y ahora vamos a las noticias. Muy bien, así pasaban las noticias de la mano de Daniel Edman. Ahora ya estamos comenzando el tercer bloque. Se nos pasó rapidito el primer y segundo bloque, arrancamos un poquito más tarde. Y estamos en comunicación con nuestro meteorólogo estrella de la comarca rural, Cristian Musi. Salud, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Audiencia. Hola, Cristian. Todo muy bien. ¿Con frío? Bien, muy bien. Qué heladita hoy, ¿no? Hoy nos sorprendió con Sí, sus tremendo. 4 y pico grados bajo cero. Se mantuvo Una bastante buena tiempo. helada para esta época. Fue una hermosa helada. Hoy estaba todo Sí. blanco a la mañana cuando salíamos. Sí, y se prolongó la helada hasta bien entrada la mañana. Sí, tardó bastante en levantarse, es verdad. Sí. Sí. Bueno, es lo esperable para esta época. Esperemos que hele bastante. Tiene que helar mucho en esta época. Sí. Así que... Sí. Son esperadas estas heladas, ¿no? Claro que sí. Bien. Claro que sí. Y la cantidad de heladas que tengamos en la temporada invernal son también importantes para los factores productivos de la temporada estival. Entonces, Comienzo importante. de un nuevo ciclo. Exactamente. Así es. Cristian, la semana pasada habíamos estado charlando un poco sobre cambio climático y los fundamentos del cambio climático, qué se estaba haciendo a favor del cambio climático. Se nos disparó esta charla a partir de aquello que recordábamos como el Día del Viento, Es así. donde muy bien, como siempre, nos ilustraste con esta cuestión. Y bueno, hoy queríamos charlar un poquito de cambio climático y qué significa o qué significancia tiene en la ganadería el cambio climático. Porque como vos también mencionaste la semana pasada, hay mucho ruido, digamos, Claro. dando vuelta en la comunicación, lo que Exacto. escuchamos, las cosas que hacen bien, las cosas que hacen mal, cómo dañamos el planeta, y hay muchas cosas que por ahí se tocan desde el fundamentalismo, podríamos llamarlo, y no estamos bien informados. Entonces, bueno, la idea era que nos orientes un poco en cuál es un poco más la realidad de cuál es cómo afecta la ganadería bovina al cambio climático.
Bueno, como la mayoría de las actividades productivas y las actividades humanas en general, el cambio climático es una problemática que ya está, que llegó para quedarse, y si no resolvemos algunas cuestiones de emisiones, entre otras, de emisiones de gases de efecto invernadero, la problemática se agrava cada vez más. La ganadería, como cualquiera de todo el resto de los sectores, sufre estos cambios climáticos, pero también es aportante de la problemática. Entonces, es importante conocer qué nivel de significancia tiene la ganadería en este aporte que hace al cambio climático y cómo de alguna manera se ve afectada en estos procesos, ¿no es cierto? Claro. Y para eso está bueno contextualizar y pensar en algunos números. Para considerarlo a nivel general, Argentina emite de gases de efecto invernadero el equivalente que se denomina de dióxido de carbono, que ahí se incluyen todos los otros gases, entre ellos el metano, que es el que aporta la ganadería, aporta menos del 0,8% de las emisiones totales globales. Nada, casi. Claro, no llegamos ni al 1%, Sí, ¿cierto? muy Digamos, poquito. la mayoría de los países que no están en el anexo 1 de París, y en algún momento si quieren charlamos más, nos introducimos más en el tema, los países del anexo 1 son aquellos países desarrollados, se lo denominan. Y el resto de los países en vías de desarrollo como nosotros, aportamos muy poco en esto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Pero también somos un factor muy importante en la captación de estos gases que aportarían o ayudarían mucho a revertir el problema. Claro, como decíamos la semana pasada, estos gases pueden volver a la atmósfera o pueden ser retenidos de alguna manera en el suelo, en las plantas y demás, ¿no? Claro. Bueno, entonces, el sector AFOLU, que se le llama, que es el sector agropecuario, donde se incluye el sector agropecuario. El AFOLU es, por sus siglas en inglés, que viene de unas siglas en inglés, agrupa la agricultura, la forestación y el cambio del uso del suelo y la ganadería. Ese es un gran sector que tiene un porcentaje relativamente importante de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de ese sector, que está alrededor del 20 y pico % de las emisiones totales globales, la ganadería está aportando el 30% de ese porcentaje. Es un valor muy alto, vamos a decir. Sí. Entonces, cuando tenemos que ponerlo en consideración, la ganadería, si bien a nivel global pareciera que es muy poco, si lo consideramos en relación al porcentaje, es un porcentaje muy alto. Claro. ¿No? Entonces, la ganadería hoy a nivel global aporta entre el 16 y el 18% de los gases de efecto invernadero globales. Un valor muy alto considerando que, por ejemplo, la energía está arriba del 40%, arriba del 50%. Entonces, es un sector que pesa mucho, que tenemos que mirarlo muy de cerca, qué pasa con él. El 33% del metano, que es un gas de efecto invernadero que tiene un potencial muy alto en relación al dióxido de carbono, está en valores muy altos emitidos por la ganadería, más del 33%. Entonces, por eso es que la ganadería está siempre bajo la lupa, como uno de los sectores productivos que más hay que mirarlo y considerarlo en relación a eso. Claro. Entonces, digamos, ese 30% que decías del aporte, digamos, o desaporte sería, ¿no? De la ganadería, es en relación a todo lo que es industria, petróleo, a todo lo que se produce. Claro, ¿no? Del metano solo, en particular, la ganadería aporta el 33%. Sí. El otro 67% son aportes de otros sectores productivos
y de gas, de la liberación de metano natural del planeta, ¿no es cierto? Claro, sí. Hay un aporte muy importante de metano por el descongelamiento de los permafrost, que son hielos permanentes de Siberia, que alojan debajo de esos permafrost, de esos hielos que están hace cientos de miles de años congelados. Hay una cantidad de metano ahí que está acumulado y que se está liberando. Ese es por eso cuando al sector ganadero se lo mira mucho por el metano, también se dice, pero pará, hay una liberación de metano mucho mayor de efectos naturales. Claro. Sí, pero no es tan conocido por ahí esto que estás comentando. Claro. Bueno, entonces, si bien no es el problema más grave, es significativo. Sí. Tenemos que mirarlo y considerarlo de manera muy puntual, ¿no es postura, ¿Qué se puede hacer desde la ganadería, desde el sector? ¿Qué postura o qué herramientas podemos tener al alcance de la mano como para poder sumar un granito de arena a esto? Bueno, considerando que la ganadería es está dentro de los mayores emisores a nivel global, y que el consumo de carne a nivel global también está aumentando, pero no aumenta por un gusto, sino porque está aumentando significativamente la población, ¿no es cierto? Entonces, hay una demanda mayor que debe estar cubierta por una oferta. Sí. Entonces, eso no resuelve el problema porque lo está agravando, vamos a decir. ¿Qué se puede hacer? Porque, digamos, el problema mayor de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería está en la producción de carne. Sí. Más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de metano, están asociados a los sectores productivos ganaderos de carne. Muy bajo en lo que es la lechería y otros sectores, 7% alrededor de la lechería y el otro, digamos, es muy bajo. Entonces tenemos que enfocar la mirada en la producción ganadera de carne. Sí. Y asimismo, si seguimos mirando hacia adentro, la ganadería extensiva, contrario a lo que se puede pensar, la ganadería extensiva es la que más emite, ¿no es cierto? La ganadería que está a pastoreo, pero ¿por qué emite? No porque el sistema productivo sea más emisor, sino por el número de animales que hay en producción en ganadería extensiva. Claro. Una ganadería que tiene bajos insumos y baja productividad, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos animales con baja productividad, un bajo requerimiento de insumos, pero que no funciona operativamente o eficientemente, vamos a decir. Claro. Entonces, una de las estrategias dentro de la ganadería extensiva es pensar, por ejemplo, herramientas de mejoramiento genético. Hay razas que son mucho más eficientes o en el seguimiento de las razas es mucho más eficiente. Cosa que es complejo porque lleva mucho tiempo. Pero sí, por ejemplo, aumentar el porcentaje de destete. La eficiencia productiva, digamos. Claro. Y dietas más eficientes, digamos, que también va de la mano de la genética, no el aprovechamiento del alimento. Exacto. Pero buscar dar de comer lo que logra un rápido engorde para cortar los ciclos. Bueno, y eso significa ir a una ganadería más intensiva, ¿no es cierto? Claro. Donde hay un requerimiento más de insumos, pero también aumenta la productividad. Al aumentar la productividad disminuye la cantidad del tiempo que el animal está en el campo emitiendo gases. Claro. ¿No? Entonces, eso está pensado como para... Y eso sin ir a la ganadería industrial, ¿no? Que claro, sí. Que se hace el feedlot. Que capaz que ya ahí aparecen otros problemas ambientales, ¿no? Exactamente. Pero bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería industrial, de lo que es de lo que se denomina feedlot, es un número muy bajo, pero por la relación de cantidad de animales que hay en la producción extensiva en relación a la producción bajo este formato, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay alternativas. Se está trabajando mucho desde INTA, y esto lo dejo para los que escuchan, que les interesa la ganadería o están en el sector.
empezar a pensar en lo que se denomina la ganadería regenerativa. Claro. Sí. La ganadería regenerativa es un sistema productivo que es igual al que nosotros conocemos, no hay diferencias, sino que se le aplican algunos factores productivos que van mejorando y hasta incorporando gases, los que hablan más a favor de esto piensan que hasta es posible a través de este tipo de ganadería hacer un sumidero de gases de efecto invernadero, no invertir solo esa ecuación. digamos, Claro. se empieza a transformar en negativo a las Ujú. emisiones. Claro, por lo ese que balance, capta. que sea más lo El que ba- se capta que... Exacto. Que en Sí. definitiva, Bueno, Cristian, en definitiva, estos planteos, bueno, hoy se lo conoce como ganadería regenerativa, hoy ya se venía trabajando va como mutando los nombres, pero en definitiva todo este tipo de estrategias productivas lo que persiguen es una ganadería más eficiente, ¿no? Claro, más racional, Claro. ¿no? Exactamente. Un Porque uso no más apunta responsable del recurso. Claro. Exacto. Porque no apunta solamente a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino a hacer un sistema mucho más eficiente en todo lo que nos interesa, digamos, el control, el sostenimiento del medio ambiente, la productividad, la rentabilidad, etcétera. Bien, Cristian, como siempre nos quedan un montón de cosas Imagino. para seguir hablando, Sí, pero podemos seguir. ahora tenés Podemos seguir. como 1 minuto y medio para pasarnos el pronóstico del tiempo. Bueno, vamos a lo concreto, a lo que nos pasa acá. Y bueno, tenemos una semana muy despejada, sin grandes inestabilidades, prácticamente no se ve inestabilidad en lo que queda de la semana. La y temperatura. Soleado, pero bueno, la temperatura sigue estando como máximas 15 grados, 16 grados, y las típicas heladas nocturnas, Claro. esperables para esta época. Pero vemos bajas precipitaciones, y esto, a diferencia de como hablamos siempre, el sector de secano, Claro. hay una humedad ambiente y una carga de humedad en el perfil importante. No ayuda mucho la temperatura para la generación de forrajes, pero Para la primavera, tal para la vez. primavera se puede llegar a esperar Una mejoría. un panorama no tan dramático. Bien. Perfecto. Cristian, recordanos cómo pueden hacer aquellos productores que quieran contactarse con vos, a dónde te encuentran, cómo se podrían comunicar. Bueno, a través del programa, Bien. el correo electrónico mío de la Estación Experimental Agropecuaria, Cristian Musi, ahí pueden acercarse para charlar, Bien. y después todos los medios que tenemos a través del programa y del experimental. Porque seguramente siempre queda alguna consulta, alguna duda, y bueno, no duden en contactarse con Cristian, que seguramente los va a ilustrar como nos ilustra a nosotros cada martes. Sí. Bueno, Cristian, muchísimas siempre gracias es por un la gusto comunicación. Es mutuo. Así es. Gracias, Cristian. Bueno, chicos, un Muchis- abrazo grande, saludos a todos los días. Muchísimas gracias y te esperamos el próximo martes. Así pasaba Cristian Musi Saluk, nuestro meteorólogo, contándonos un poquito de qué se trata el cambio climático, que habíamos empezado a hablar la semana pasada, cómo afecta esto a la ganadería, o la ganadería cómo afecta al cambio climático. Claro. Y también nos dejaba el pronóstico del tiempo. Ahora vamos, como ya habíamos mencionado, al resumen del sector hortícola de la mano de Gabriel Malicia. Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, el clima ya nos está diciendo que estamos en pleno invierno. La verdad que se ha caído una helada fuerte en toda la zona hoy. Seguimos hablando del tema de la cebolla. En cuanto al mercado, no hubo cambios significativos respecto de la comunicación anterior. Los precios siguen bajos, el mercado sigue tranquilo. La verdad que bueno, eso no ha habido, lamentablemente no ha habido ninguna novedad. Pero bueno, la vida continúa y ya próximamente entramos el mes de julio y luego en agosto, y ya hay que empezar a las primeras siembras de los lotes de cebolla tardía, grano de oro y de sintética 14. Mucha gente en este momento está saliendo a ver los lotes donde va a ser la siembra.
Así que por ahí lo más importante, recordar todos los aspectos que pueden incidir posteriormente en el rendimiento respecto a la calidad del suelo donde vamos a hacer la siembra de cebolla. Lo ideal cuando uno no conoce el campo y va a entrar por primera vez, cuando uno es arrendatario, digamos, tratar de hablar con el dueño del campo o con alguna persona que estuvo ahí para que le tire algunas pautas de cómo viene el historial en cuanto a si ha habido cebolla en los últimos años. Porque es importante averiguar si hubo cebolla por la posibilidad de que hayan quedado enfermedades provocadas por hongos. Son dos principales las enfermedades que tenemos en la zona, que es el Fusarium y la raíz rosada. La raíz rosada, como su nombre lo indica, genera una coloración rosa en la raíz que posteriormente se muere, lo que genera una caída de rendimiento porque el bulbo queda más chico, pero no genera pudrición. En cambio, Fusarium sí es una enfermedad que genera una pudrición del bulbo. Cuando es un caso grave, ya el bulbo se pudre, la planta se pudre en el campo y si no, muchas veces se pudre en la pila. Así que bueno, como primer medida, cuando uno sale a buscar un lote es tratar de hacer todas las averiguaciones posibles para descartar, encontrarnos posteriormente con ese problema, con cualquiera de esos problemas que no tienen una solución. Y más allá de la parte de enfermedades, después lo más recomendable es hacer un análisis de suelo, ya sea en el INTA o en la universidad, para descartar los otros problemas que están relacionados principalmente con la salinidad. Y también podemos hacer un análisis de fertilidad para evaluar la cantidad de fertilizante que se le debe aplicar a la cebolla. Así que bueno, en este momento por ahí hay gente que está buscando campo, está buscando lotes, empezar a estar atento en ese tipo de cosas que les comentaba. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Muy bien, así pasaba el informe del sector hortícola de la mano de Gabriel Malicia y ahora vamos al informe de precios del sector ganadero de la mano de Edgardo Tejeda. Muchas gracias. Una nueva semana de mercado para los productos regionales. Comenzamos como siempre con el tema lanas. En base a lo que sucedió en la semana en el mercado australiano de lanas, para lanas preparto de 19 micrones y 55% de rinde, $5.73, y para las lanas más gruesas de 21 micrones y 55% de rinde, $4.32. Una semana de estabilización, al contrario de lo que venía sucediendo en semanas anteriores, donde se venía subiendo de a 20-30 centavos todas las semanas los valores de referencia. Con respecto a vacunos, en el mercado del Liniers, hoy martes ingresaron 3.656 animales. A pesar de este poco ofrecimiento, se trabajó con mucha selectividad. El consumo liviano especial de feedlot llegó a 220 pesos, tanto en macho como en hembra. La hacienda regular a buena y la suplementada se vendió con mucha dificultad y se marcaban diferencias de 20 pesos promedio en lotes especiales de feedlot y especiales suplementados. La vaca fue la categoría que más cayó en volumen de ofrecimiento, resultó sostenida y con alguna leve mejora con respecto al día de viernes, donde ya había marcado alzas con ruedas anteriores. Es un poco lo que está indicando que el destrave, por lo menos el 50% de la exportación de esta categoría, está incidiendo algo. Por ello podemos contar que la vaca inferior se está haciendo en Liniers entre 75 y 85 pesos, la conserva buena entre 85 y 100, y la vaca buena especial se paga desde 120 a algún lote muy especial, 175 pesos. Los toros especiales están entre 130 y 158 pesos y los toros regulares 90 pesos. Con respecto al mercado regional, luego del programa del día martes de la semana pasada, hubo una mejora importante en los precios. Estábamos hablando hace una semana y media de 190, 195 pesos kilo vivo. Esta semana se está pagando 210 pesos y hay muy poca oferta y bueno, se está demandando y hay necesidad de hacienda buena. Con respecto a la vaca gorda, se está pagando en la región entre 240 y 250 pesos el kilo gancho, la conserva 180 pesos y la manufactura 200 pesos. Con respecto al ternero, siguen los valores que veníamos anunciando,
entre 200, 205, algún lote muy especial 210, para terneros de 200 kilos. Está muy difícil colocar y los filoteros están buscando una invernada bastante más pesada y bueno, lo más barata posible para un poco compensar las pérdidas de los últimos meses. Como siempre, agradecemos a Andrés Estable por la información del mercado local. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy y nos vamos despidiendo recordando que la comarca rural, gracias a la gentileza de Radio Nacional Viedma, se transmite mañana miércoles, retransmite mejor dicho, mañana miércoles a las 9 horas por Radio FM El Refugio de Fuerte San Javier. Perdón, estoy leyendo mal. Radio El Refugio de la ESFA, que es en el 89.9, y el jueves a las 19 y el sábado a las 9 de la mañana por FM El Fuerte San Javier, ahora sí, en el 88.3 del dial. Como así siempre, un saludo a nuestros compañeros de estas radios que nos hacen... Tan gentilmente nos ponen al aire en sus respectivas programaciones. Y también recordar que todos los programas ya emitidos están disponibles en el YouTube de INTA Valle Inferior. Así es. Si quieren volver a escuchar alguna nota en particular, las encuentran ahí ordenaditas por fecha, muy prolijamente ordenaditas. Sí, por nuestra gente de comunicaciones que tan buen trabajo hacen. Muy bien, agradecemos como siempre a Rubén Pepe por ponernos al aire. Hoy cuando llegamos estaba el electricista técnico poniendo todo, ajustando todos los equipos para poder salir al aire, así que hoy más que nunca le agradecemos. También a Daniel Edman por las noticias y nos reencontramos el próximo martes. Nos vamos con un tema musical, Gaby. Sí, nos vamos escuchando a Coti, Solamente Vos.